sesión 96 se da por aprobada. El acta de la sesión 97 queda a disposición de las y los señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley, iniciado moción del diputado señor Rivas, que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería para ampliar el plazo de privación de libertad destinado a hacer efectiva la expulsión de extranjeros. Boletín 16.486-25. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia de discusión inmediata para el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Boletín 14.614-07. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto de funerales de riesgo. Boletín 16.323-25. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia al proyecto de violencia digital, boletín 13.928-07, oficio del secretario general de la Corporación, por el cual comunica que la Cámara acordó remitir a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización para su estudio e informe el proyecto de ley que se dio cuenta al principio, que modifica la ley 21.325, boletín 16.486-25, que estaba inicialmente radicado en esta comisión. Después tenemos para la cuenta, señor presidente, oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, por el cual responde nuestro oficio 539 sobre estadísticas referidas a la cantidad de delitos de secuestro de personas acaecidas en los últimos 5 años, desagregado por región. Oficio del secretario general de la Corporación, señor Landero, por el cual comunica el acuerdo en relación a acoger la solicitud de la Comisión para refundir los proyectos de ley referidos a usurpación, que son dos, el boletín 16.410-25 y el 16.411-25. Después, el oficio del Fiscal Nacional del Ministerio Público, mediante el cual remite respuesta a nuestro oficio 523 sobre las denuncias y sentencias en relación con el delito de violación segmentado por región, sexo y edad, entre los 14 y 18 años y mayores de 18 años, durante los últimos 3 años. Confirmación para conectarse por Zoom en la sesión de hoy del ex subsecretario del Interior, señor Felipe Arboe. Excusa para conectarse a la sesión de hoy del ex diputado y ex subsecretario del Interior, Jorge Burgos, debido a una reunión de trabajo impostergable. Manifiesta su interés en concurrir a futuras sesiones. También está conectado el ex subsecretario Gali y 2 reemplazos para esta sesión, también el ex subsecretario Villa. El reemplazo para esta sesión de la señora Chiara Barquesi, Chiara Barquesi, al diputado señor Cristiano Araya, y reemplazo de la diputada señora Carla Morales al diputado señor José Miguel Castro. Y nos llegó un documento, nos llegó esto desconocido, no sé. No sé para quién es esto. Para el diputado Leiva. Para el diputado Leiva, esto sí. Ha llegado carta. Llegó esto, no sabemos quién lo envió. No sabemos, nosotros, la Secretaría no se inmiscuye en no hay violación de correspondencia. ¿El escuadrón antibomba quiere que lo citemos para...? No pasó por prevención de riesgo, por si acaso. Hay 3 sospechosos, presidente. Que lo abra, pues. Señor secretario, por favor, continúe. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Puntos varios. Yo tengo un punto. Diputada Navellán. Era que no. Ya. Diputada Navellán, por favor. Gentileza la carita. Que está distraída con los otros diputados que están como en el jardín infantil. Una compra masiva que hizo.
Es que me gustaría saber, y se lo planteé al asesor, señor Collado, pero no tuvo respuesta, y no sé si la ministra tendrá alguna idea de esto, probablemente más bien el subsecretario, es que Interior le adjudicó a una empresa peruana y boliviana el análisis de ciberseguridad. Esto fue asignado a una empresa que por supuesto tiene sede también en Chile y que se llama Ciscotec. Entonces me gustaría saber, siendo que fueron varias las empresas que postularon a esto, si es que hay, me gustaría pedir más bien a través de la comisión que se nos informara la decisión de tomar a esta empresa, cuáles van a ser los ámbitos de operación de esta empresa Ciscotec. Y porque tengo el nombre del gerente y todo, pero me gustaría saber quiénes son los dueños. Entonces me gustaría toda esa información pedirla a través de un oficio, a través de la comisión presidente, por favor. Muy bien, Peruana y boliviana, muchas muy bien, gracias. diputada Navellán. Por favor, acompáñele a Secretaría los antecedentes y ojalá el oficio para que pueda tener toda la información a la Secretaría y se mande con todo lo que usted señaló. ¿Acordado? Acordado. Ministra, yo quiero aprovechar, primero que todo, saludar a su equipo. Quisiera también aprovechar que tenemos un oficio que le íbamos a enviar a través de la comisión, pero se lo hacemos llegar de manera directa, ministra. En los últimos días, y algo que es de público conocimiento, a propósito de las pensiones de gracia que se otorgaron con ocasión de los hechos ocurridos en el estallido social del 2019, se le otorgó una pensión de gracia al señor Francisco Villalobos, que cuando se le otorgó la pensión de gracia estaba prófugo de la justicia por el delito de estafa. A la fecha se le han otorgado casi 6 millones de pesos por concepto de pensión de gracia otorgada durante la administración de este gobierno. Y las dudas están instaladas respecto a cómo se le llegó a otorgar una pensión de gracia a una persona que está no solamente acusada de estafa, sino que está prófugo de la justicia por el delito de estafa, y una persona que tiene un amplio prontuario para atrás. El mecanismo que se le otorgó una pensión de gracia fue a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, después validado por el Ministerio del Interior. Pero todo hace pensar que las denuncias que esta persona hizo a propósito de vulneración de sus derechos en el contexto del estallido social o fueron falsas o no han sido acreditadas, y eso va en la línea de una persona que está siendo perseguida por el delito de estafa. Es decir, toda la causa que se inició a propósito de la denuncia que él hizo hoy día no tiene ningún imputado y no hay ninguna persona procesada. Por lo tanto, es razonable pensar de que esta persona engañó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Ministerio del Interior, o bien con conocimiento de causa de que esta persona no era una víctima, se le otorgó esa pensión de gracia, ministra. Por lo tanto, lo que le pedimos varios parlamentarios de esta comisión es que pueda estudiar mecanismos para revocar, invalidar o bien presentar un proyecto de ley, ministra, para tramitarlo. Lo tramitamos con fácil despacho, lo sacamos lo antes posible, pero no puede ser, ministra, que con recursos públicos de todos los chilenos se esté subsidiando a una persona que está fugada, que está prófuga de la justicia. Es decir, con esos recursos públicos, ministra, esta persona se está escapando de la justicia para no enfrentar, es decir, estamos con recursos públicos otorgándole un subsidio a un delincuente, ministra. Y eso obviamente que no puede ser y es inaceptable en un Estado de Derecho. Por lo tanto, le pedimos respetuosamente, ministra, que estudie los antecedentes para poder invalidar esta pensión de gracia. Eso, ministra. Diputado Schalper y diputado Alessandro. Sí, bueno, primero que todo saludar a los colegas, saludar por su intermedio presidente a la ministra. Yo creo que todos hemos tenido un año especialmente intenso, ya estamos en las vísperas de Navidad, entonces de verdad que no hay interés de generar polémicas. Yo creo que además hoy día en la mañana la aprobación del proyecto de ley, presidente, de la Fiscalía Supraterritorial y así una serie de otros, proyectos de ley dan cuenta de que la oposición, cuando se trata de actuar en materia de seguridad, hemos tenido un ánimo bastante contributivo. No obstante, este tipo de cosas, bueno, yo también soy uno de los promotores del oficio que ha dado cuenta el presidente, son bien desconcertantes, porque uno cuesta, digamos, para la opinión pública entender cómo nos podemos equivocar o cómo se puede el gobierno equivocar en cosas tan elocuentes. Y también, ministra, por su intermedio, preocupa y esperemos que, o sea, para mí fue una buena noticia que el gobierno se haya querellado a propósito de la situación errática al comienzo respecto de la detención del señor Luis Castillo por este presunto secuestro.
Me alegra que se haya querellado, pero llama la atención, por lo menos lo que se ha conocido ante la opinión pública, de que la querella no habla del carácter de indultado a esta persona como una manera de agravar la situación. O sea, en el fondo es una querella como que fuera respecto a cualquier persona, sin dar cuenta de que es una persona que se indultó con un amplio prontuario policial, entendiendo además que hasta el día de hoy, no sé si el resto de los colegas, todavía no sabemos qué nivel de información manejaba el presidente al momento de ejercer esa atribución. Entonces, pedirle al gobierno que por favor redoble esfuerzo en este tipo de cosas, porque resulta tremendamente difícil y muy desconcertante para la opinión pública el creer que hay un empeño por atacar con fuerza el crimen organizado y la delincuencia si se cometen este tipo de errores. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministra. Buenas tardes a su equipo. Cuando analizamos el tema de los indultos con el subsecretario Monsalve, vinieron los encargados de Interior y explicaron latamente cuál era el procedimiento, qué cosas hacía el INDH, qué cosas hacía Interior. Y una de las conclusiones fue que si tú eras beneficiado por una pensión de gracia y después cometías delito, ese delito posterior no era razón suficiente para quitarte la pensión, porque la pensión era una reparación por algo indebido que te había pasado, y el hecho de haberse convertido en delincuente después no te quitaba ese derecho a reparación. Pero en el caso de este señor, él está acusado de estafa antes de la situación del estallido social. Está acusado de estafa antes de que se analicen sus antecedentes y está acusado de estafa antes de que se le otorgue la pensión de gracia. Por lo tanto, no cabría en ese argumento que nos daba la gente de Interior en esa época de que portarse mal a posteriori de recibir la pensión no quita que haya sido agraviado por el Estado y que seas beneficiario de una pensión. Por lo tanto, es especialmente grave el caso, especialmente cuando el ministro de Hacienda nos dice cada vez que puede y cada vez que tiene una opción en la prensa de que nos faltan recursos para pagar cosas tan importantes en el Estado, y ver que los escasísimos recursos se están yendo a financiarle la huida al final, porque es prófugo de la justicia. Con ese cheque mensual está financiando quizás el auto en que se mueve, las casas a las que se cambia, los pasajes que compra para evadir la justicia. Entonces es bien extraño e inexplicable que de las arcas fiscales escuálidas hay dinero para que el señor acusado de estafa se siga fugando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Diputado Leiva, sobre el punto. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, sin lugar a dudas nos enfrentamos a un tema que es naturalmente polémico, complejo, contracultural, como se plantea. Sin embargo, para darle un contexto adecuado, me gustaría precisar que efectivamente en el caso de esta persona se inició una causa en su contra por el delito de estafa, que tiene una naturaleza jurídica distinta a la problemática, el bien jurídico protegido es distinto. Entonces, 3 meses antes se inicia una causa por estafa y no tiene condena por estafa. No, por otros delitos sí. Pero tiene un delito por hurto por cual se le aplica una multa, que es distinto, 8 años antes. Entonces, lo que le quería plantear es que, o lo que yo quiero plantear es para contextualizar este tema, porque me parece muy bien lo que propone usted, presidente, que efectivamente podamos, desde el punto de vista legal, el Ministerio del Interior tendrá que dar una opinión respecto a cómo se pueden eventualmente revocar en causales muy complejas y extremas una pensión de gracia. Hoy día, si nuestro ordenamiento jurídico no lo permite, bueno, habrá que analizar esas alternativas. Pero aquí efectivamente, o lamentablemente, cuando se entrega esta pensión de gracia a través del Instituto de Derechos Humanos y que está validado por el Ministerio del Interior, no tenía una condena por esta estafa. Es más, sin conocer los antecedentes en detalle, puedo entender por lo que usted plantea, presidente, de que efectivamente ni siquiera tiene una condena específica por esa estafa aún, porque esta ausencia estaba evadido de la acción de la justicia. Entonces, en estricto rigor, esta persona, al entregársele esta pensión de gracia, que nosotros se podría eventualmente evaluar, no tenía una condena por estafa. No era una persona que estaba recientemente condenado. Sin perjuicio de lo cual, 8 años antes tenía una condena de una multa por un hurto menor, por un hurto falta tal vez. Entonces, yo sé que es un tema complejo, que hay que analizarlo como corresponde, pero también colocar las cosas en su lugar, de que efectivamente no es que haya una persona condenada. Recordar que nuestro ordenamiento jurídico, con esto termino, presidente, establece la presunción de inocencia de toda persona respecto de la cual existe una causa judicial. Entiendo que esta persona mantiene esa condición en tanto no reciba condena,
Y el Ministerio del Interior ni Instituto de Derechos Humanos en su oportunidad, al validar esta mención por una causa muy distinta, no tenía a la vista condena ninguna porque no podría haber tenido acceso a una información prontuarial que no estaba afinada, en tanto no tenía condena. Pero me allano y estoy de acuerdo con usted en que seamos capaces de generar algún tipo de legislación que permita en casos extremos y complejos poder modificar o reevaluar estas pensiones de gracia que se entregan de manera vitalicia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Vamos a entregar el oficio, ministra. Aquí se lo dejo en sus manos. Está despachado ya por la Cámara de Diputados. Ministra, ¿quiere hacer uso de la palabra? Ministra. Sí, presidente, este tema, hubo una comisión investigadora donde el Ministerio participó, yo también estuve en una sesión y ahí se hicieron una serie de planteamientos que es con los que el Ejecutivo está trabajando. En el otorgamiento de las pensiones de gracia, dentro de los elementos que se consideran en esa carpeta no están los antecedentes penales. Así ha sido históricamente, no es una innovación del actual gobierno. En particular, las pensiones que se entregan a propósito del estallido están en glosas que ha aprobado el presupuesto y por lo tanto el Parlamento, en primera instancia bajo la administración del gobierno anterior. Actualmente ya no está vigente la glosa. O sea, todas las pensiones que se entregaron son fruto de un presupuesto aprobado el año 21 para ser ejecutado el año 22. Y el reglamento que detalló cómo se iba a implementar esta medida se dictó en enero del 22 bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Con el uso de ese reglamento, de las pensiones que se han entregado, hay 40 que corresponden a personas que tienen antecedentes penales, de las cuales 17 se entregaron en el gobierno del presidente Piñera y 23 en el gobierno del presidente Boric. O sea, lo que se ha aplicado aquí es una ley dictada bajo la administración anterior, regulada por un reglamento dictado por el gobierno anterior, que no contemplaba considerar los factores como el prontuario o los antecedentes penales de las personas que solicitaran estos beneficios. En virtud de todo este caso y de los distintos casos que se han conocido, el Ejecutivo está estudiando dos tipos de medidas. Una, que cuando se otorguen pensiones, dentro de los antecedentes que tengan que estar en la carpeta, esté siempre los antecedentes penales, para que la persona que tiene que tomar la decisión tenga esto a la vista. Y segundo, y esto es reglamento solamente, pero lo segundo es ley, que una vez otorgadas las pensiones de gracia son vitalicias, así están definidas en la ley. Pero a pesar de ser vitalicias, se contempla que si las personas beneficiarias, posteriormente que se les asigna una pensión, cometen un delito, o bien podríamos considerar en virtud de este caso, no, son condenados, porque no hay manera de decir que alguien cometió un delito si no es condenado. No, tiene que haber una condena para decir esta persona cometió un delito. O bien están acusadas de un delito y rehuyen el accionar de la justicia, se pueda retrotraer el beneficio. Ahora, eso sería un cambio legal. Lo primero, en cambio, es solo reglamentario, el establecer que tenga que estar a la vista la carpeta. ¿Le parece sensato? Sí, pues, o sea, eso es lo que estamos como Ejecutivo estudiando para proponer al Parlamento en el caso de lo segundo. En el caso de lo primero es solo administrativo, pero es válido para futuras asignaciones. Está muy bien, pero ministra, yo me quedo con la última parte de que están estudiando, inmediatamente, diputada, que están con un mecanismo legal para poder retrotraer, más que retrotraer, dejar sin efecto una pensión de gracia en casos como estos, donde se rehuye y se escapa de la justicia y uno tiende a pensar de que naturalmente... O hay condena. Pero en este caso hay una persona que está prófuga de la justicia y está apareciéndose un subsidiado con recursos públicos para evadir exacción de la justicia. Es más, la Fiscalía le pidió incluso la dirección a la Tesorería General de la República respecto a dónde... la dirección que dio para ser beneficiaria de esta pensión de gracia para efectos de poder perseguirlo. O sea, esa es la contradicción en sí misma respecto a una persona que está viendo la justicia. Pero me quedo con la última parte, ministra, y respecto a eso, si ingresa esta comisión, ministra, le vamos a dar celeridad a ese proyecto porque creemos que es urgente poder retrotraer y dejar sin efecto pensiones de gracia con recursos de todos los chilenos que subsidian a personas que están fugadas de la justicia. Diputada Frías. Gracias, presidente. Solo quería hacer una distinción que me parece pertinente. Lo primero es que efectivamente uno podría, creo yo, ministra, poner una serie de requisitos para acceder a las pensiones de gracia.
y me parece justo y razonable. Otra cosa es cuando hablamos de violación a los derechos humanos y víctimas de violaciones a los derechos humanos, porque no se da, la reparación no se da en función de los antecedentes que se tenga o no se tenga, sino que se da en función de la acción del Estado que vulneró esos derechos. Y en ese sentido, me parece que paralelamente con mejorar el sistema de otorgamiento de pensiones, en realidad lo que debiéramos tener como país para que cada vez que se produzcan violaciones a los derechos humanos todo esto no sea una discusión, es una ley de reparación por violación a los derechos humanos, para que cualquier persona tenga acceso a los elementos que son propios de la reparación en materia de derechos humanos. Las indemnizaciones, etcétera, que tienen que ver con esas violaciones son de los tribunales de justicia. Las políticas públicas que asume el Estado en materia de reparación, entendiendo que el mecanismo que se utilizó en este caso fueron las pensiones de gracia, me parece que hace una diferencia entre ambas cosas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Frías. Sobre el punto, diputado Alessandri, cerramos el tema y damos paso sobre a el la punto, discusión. respecto a lo que decía la diputada Frías por su intermedio, lo que ha planteado el presidente de la comisión es que una persona está acusada por estafa, evade la justicia, posiblemente también hizo un ardid, un engaño o una estafa cuando concurrió a decir que le habían violado sus derechos humanos. Porque una persona que se estaría dedicando profesionalmente a la estafa. Por lo tanto, podríamos dudar de si lo que denunció es verdad o no. Porque si una persona tiene condena, es prófugo de la justicia, está buscado por estafa, lo que planteaba el presidente Longton era, ¿no habrá en este caso también hecho un engaño y quiso probar que le habían violado los derechos humanos? Por eso es importante tener una herramienta para poder revocar, a mi juicio. Gracias. Muchas gracias, presidente. Y complementando aquello, diputada Frías, en esta causa por lo menos no hay ningún imputado y ningún elemento de la investigación que acredite en lo más mínimo los hechos que esta persona denunció. Por eso creemos que podría haber seguido la misma conducta por la cual está siendo acusado por estafa. Dicho eso, pasamos al punto de la tabla, continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado un mensaje del presidente de la República que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14614-07, con urgencia calificada de discusión inmediata en segundo trámite constitucional y primer trámite reglamentario. Para esta comisión, como acordamos, están invitados los ex subsecretarios del Interior, señores Felipe Arboe, Rodrigo Udilla y Francisco Gali, y también el ex subsecretario Jorge Burgos, pero nos acompañan en esta ocasión el ex subsecretario Udilla y el ex subsecretario Gali. El ex subsecretario Jorge Burgos y el subsecretario Arboe se excusaron de poder participar, sin perjuicio que se puedan incorporar en cualquier momento de la discusión. Aprovechamos de darle la bienvenida a ambos ex subsecretarios del Interior. Van a estar permanentemente acompañándonos, al igual como ocurrió con la ley de ciberseguridad, principalmente para ilustrarnos respecto a las discusiones que se van a dar a propósito de las distintas indicaciones y artículos de este proyecto de ley. Dicho eso, señor secretario, creo que el Ejecutivo había presentado, o presentó más que creo, una indicación sustitutiva respecto al artículo primero. Presidente, no es sustitutiva, sino que reemplaza algunos incisos, no solo al artículo primero, sino que al segundo, entiendo, al cuarto y al quinto, y hay una indicación del diputado Leiva, también al artículo primero y al artículo tercero también hay una indicación. Hicimos un pequeño comparado respecto de lo que se va a tratar hoy día, que es lo que acabo de decir. Sí, que los señores diputados tienen en su pupitre. Eso es, presidente. Así que sí. Señor secretario, tiene el comparado, lo tienen a disposición, ¿no es cierto? Un comparado más breve. El pequeño comparado, ya, sí. El pequeño comparado. Por favor, señor secretario, dé lectura a la indicación del Ejecutivo. Ya. Porque ya le dimos lectura al artículo primero. Hay un artículo primero general que dice: apruébase la siguiente ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Y después viene el título primero del Ministerio de Seguridad Pública. Y ahí dice el Ministerio de Seguridad Pública, artículo primero. A eso le dimos lectura. Y el Ejecutivo, la primera indicación es para modificar su artículo primero en el siguiente sentido: reemplázase en su inciso primero la expresión protección de las personas el orden público, la prevención del delito y la convivencia ciudadana
por la expresión el orden público, la prevención del delito y la protección de las personas. No sé si seguimos dándole lectura o vemos el inciso primero. Ya. Inciso primero. Vamos inciso por inciso para ir ordenados. El Ejecutivo, ministra. Sí, presidente, la verdad, esta indicación no modifica los conceptos. El concepto de convivencia ciudadana ya estaba eliminado en la indicación presentada previamente. Lo que hace es mejorar la redacción, porque estaba en términos tales que iba para adelante, para atrás, así queda mucho más fluida, más limpia, se entiende mejor, pero son los mismos elementos. Es orden público, seguridad pública, protección de las personas, prevención del delito. Sí. Muchas gracias, ministra. Yo tengo una duda respecto a el concepto de protección de las personas, porque en la sesión anterior creo una indicación del Ejecutivo para eliminar dentro de uno de los títulos el concepto protección de las personas. Entonces, en la política. Entonces, yo quiero entender qué significa protección de las personas, que sea distinto a orden público y prevención del delito, porque protección de las personas uno naturalmente entiende lo que hace la Senapred, pero ¿qué distinto es del concepto orden público y prevención del delito, y por qué se opta por eliminar el título y mantenerlo en el artículo primero? Sí, aprovechemos, diputado Schalper. Y además, presidente, yo sé que esto es un tema que vamos a volver sobre él más adelante, pero me da a mí la impresión que la expresión orden público, y ahí sería bueno que lo aclaren porque ya algo hemos podido conversar además, quizás no tiene tanta repercusión a nivel nacional, pero a nivel regional se puede traslapar con las responsabilidades que le asisten al delegado presidencial en materia de orden público. Entonces ahí sería bueno que ustedes aclaren, porque yo sé que es más, puede aclararse, ¿no es cierto?, que no hay un traslape entre la pretensión de que el delegado regional, o ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Comisionado regional, tiene atribuciones de orden público y de seguridad, pero sería bueno aclararlo. Gracias, presidente. Lo que pasa es que este artículo nos va a marcar el ámbito de aplicación de todo el proyecto de ley. Gracias, presidente. Gracias, diputado Schalper. Dejo con la palabra al Ejecutivo, ministra, o el señor Collado. Sí, presidente. A ver, primero, la protección de las personas puede ser de distintas cosas. Hay protección contra los desastres, hay protección de la salud, hay protección en el sentido del autocuidado. Muchos ministerios tienen un rol en la protección de las personas. En el caso del Ministerio de Seguridad, dice relación con la seguridad pública. Entonces, la protección de las personas es ¿para qué nos preocupa la seguridad pública? Por la protección de las personas. No es la seguridad por la seguridad, es para proteger a las personas. Ahora, la salud también se preocupa de proteger a las personas. Entonces, proteger a las personas no tiene que ver solo con los desastres, tiene que ver también con los delitos. Y por eso está nombrado aquí. Respecto al orden público, nosotros tenemos hoy día en el Ministerio del Interior, que es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, tenemos esta figura, que es el delegado regional o la delegada y también provincial, que asume todas las tareas del Ministerio del Interior a nivel regional o provincial. Al crear de un ministerio dos, estas tareas se van a dividir. Algunas van a quedar en los delegados y otras van a quedar en el nuevo comisionado, o si se le quiere poner otro nombre, de seguridad. Todo lo que tiene que ver con seguridad, es decir, orden público, seguridad, prevención del delito, va a pasar al Ministerio de Seguridad y a sus figuras a nivel regional. Y el Ministerio del Interior va a ser un ministerio focalizado en su rol de jefatura de gabinete. Es decir, es el coordinador de los demás ministerios y como tal, primus inter pares de los demás ministerios y entre ellos también del de seguridad. ¿Me explico? Pero las tareas sectoriales de seguridad están radicadas en el Ministerio de Seguridad. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de un Ministerio de Seguridad que ejerce la seguridad se ejerce en el territorio y todo el territorio chileno es territorio regional. No hay ninguna seguridad que no sea regional. Cada lugar donde se comete un delito es un delito cometido en una región del país. Entonces es muy importante que esta expresión práctica de cómo se ejecutan los programas, las líneas de acción del Ministerio, esté implantada en el territorio. Y para eso es la figura, digamos, de estos actores que van a hacer la representación regional, que son los comisionados o comisionadas. Muchas gracias, ministra. Diputado Orsini. Sí, presidente, gracias por su intermedio. Tengo una duda para el Ejecutivo.
¿ONEMI y CONAF quedan en Interior o quedan en el Ministerio de la Seguridad? ¿Cabe comprendido en la protección de las personas? Porque las personas no solamente están inseguras frente al delito, sino que también frente a catástrofes, incendios, maremotos, etcétera. Entonces, si es que eso cabe en el Ministerio de la Seguridad, quizás habría que especificarlo mejor en la protección de las personas. No. Sí, yo tengo una duda. Sí, yo tengo. Ni CONAF en agricultura. Aún más lejos. Pero sin diálogo, Sí, por favor. yo tengo una duda parecida que, bueno, usted cierta parte me la contestó, pero uno cuando habla de orden público y prevención del delito naturalmente entiende que es para proteger a las personas. Y cuando eliminamos el título, el concepto de protección de las personas queda en una parte del proyecto que es eliminado, es decir, es eliminado un título, que no recuerdo el título, pero por otro lado lo seguimos ocupando en el artículo primero. Entonces, protección de las personas uno lo entiende en un concepto más amplio. Entonces, ¿cuál es el límite para esa protección de las personas si es que no está definido? Esa es mi duda, independientemente de que es un tema conceptual, pero es el artículo primero que marca el objeto del Ministerio de Seguridad. Entonces, a mi entender, habría quedado más ordenado con el solo concepto orden público y la prevención del delito, que se entiende naturalmente que es la prevención del delito y el orden público para naturalmente combatir el delito y proteger a las personas. Pero protección de las personas, ministra, es como un concepto amplio y yo comparto la prevención de la diputada Orsini. Ministra. Presidente, los temas de riesgos de desastres siguen radicados en el Ministerio del Interior. La materia de riesgos de desastre es la nueva institucionalidad que nosotros tenemos, que es SENAPRED. Es por definición un trabajo que se hace, que tiene dimensiones de seguridad, pero tiene muchas otras. Esa mesa SENAPRED es una mesa donde está 2/3 de los ministerios sentados, entre ellos Interior, en su versión, digamos, de seguridad. Entonces, esas materias siguen radicadas en el Ministerio del Interior y SENAPRED sigue dependiendo del Ministerio del Interior, como hasta ahora. CONAF, en cambio, es un organismo sectorial que depende del Ministerio de Agricultura, pero que es parte de SENAPRED. Y como muchos otros, las Fuerzas Armadas son parte de SENAPRED. Totalmente. O sea, SENAPRED es un servicio de coordinación con muchas garras, porque de acuerdo al nivel de emergencia toma un rol de mucho mando, pero manda a otros. O sea, directamente prácticamente no tiene nada, pero tiene una gran capacidad de coordinar a otros. Entonces, esa lógica de una institucionalidad que cumple este rol está mucho mejor alojada en el Ministerio del Interior por esta característica de jefatura de gabinete que tiene. Respecto a protección de las personas, yo quiero insistir, es protección de las personas en el ámbito de las competencias del Ministerio, ¿no? Así como tenemos protección de las personas en muchos otros ámbitos, pero no podemos pensar que protección de las personas solo se refiere a los desastres naturales o desastres de algún tipo. Hay protección de las personas en muchas dimensiones, aquí en el ámbito de la seguridad y el delito, ciertamente. Ahora, uno podría no poner, claro que uno puede no ponerlo, pero nunca nos va a sobrar, nunca vamos a tener de más el concepto de protección de las personas, y creo que es importante para efectos de esta materia, porque el orden público, la seguridad pública tiene que ver con un derecho de las personas. Ahí está el foco, el corazón es proteger a las personas, para eso estamos haciendo seguridad, y por eso nombrarlo nos parece importante. A tener visibilizado en el Ministerio de Seguridad que ¿para qué estamos aquí? Para proteger a las personas. Para proteger a las personas. Y eso es lo que nos lleva a preocuparnos de la seguridad pública, del orden público, de prevenir el delito, proteger a las personas. Aquí estamos en la primera declaración de los objetivos del Ministerio. Entonces, explicitar esto nos parece que es relevante, que es bastante sustantivo a su rol. Muchas gracias, ministra. Diputado Joanet y diputada Navellán sobre el punto, por favor. Sí, yo creo que es fundamental esta discusión, como se ha señalado acá, porque además tiene que ver con la filosofía de este proyecto de ley y de la creación de este ministerio. Y a mí me parece que no es baladí esta discusión, pero a mí me parece que sacar protección de las personas es complejo. Porque ya que se ha puesto aquí el ejemplo de los incendios, la CONAF no está para temas de perseguir el delito, ni la CONAF no está en eso. La CONAF lo que va a hacer va a ir a apagar los incendios donde pueda apagarlos y en muchas ocasiones, y también los bomberos, peligra su vida, no tiene un diagnóstico claro de dónde entrar y eso no ha ocurrido. Pero sí, efectivamente, el delito de incendio, sobre todo en el caso de la Araucanía, cuando tenemos efectivamente incendios intencionales, que son la mayoría, efectivamente este nuevo Ministerio de Seguridad va a tener mucho que decir y mucho que hacer, porque además tiene que coordinar, más allá de los conceptos que aquí vamos a discutir hoy día. Y lo fundamental en un ministerio de este tipo
sobre todo por la cantidad de hechos que son de variable origen, pero que naturalmente atentan contra las personas. Yo creo que este concepto es absolutamente adecuado, porque al final del día es lo que es el objetivo del Estado. El primer compromiso que tiene el Estado para que el hombre salga de su estado de naturaleza es justamente que el Estado le dé protección. Eso es el primer compromiso. Y por tanto yo creo, desde el punto de vista fundante de la filosofía de este proyecto, creo que sacar la protección de las personas, creo que queda una pata coja, porque eso nos va a servir para transitar después en toda la discusión del presupuesto. Por eso yo creo que la respuesta de la ministra es adecuada, porque hay una serie de otras variables que inciden, porque el delito no solamente narcotráfico, hay una serie de otros delitos. Ahora vamos a empezar justamente, lamentablemente, la temporada de incendios, y en ese sentido me parece adecuado este concepto de protección de las personas. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Joanet. Diputada Navellán, sobre el punto, brevemente, por favor. Sí, gracias, presidente. La verdad, yo coincido con la opinión de mi colega, el diputado Joanet. Creo que nos estamos enredando en algo que, de verdad, es como dice el diputado Joanet, es como el corazón o el espíritu de este proyecto de ley. Entonces, obviamente, tal como dice la ministra, la protección de las personas en miles de áreas, pero sin duda la orientación de este ministerio tiene que estar enfocado a eso, porque si no, ¿a qué se enfoca? ¿A proteger qué? ¿Los árboles de la calle? No, es a las personas. Por lo tanto, yo personalmente estoy de acuerdo con esta modificación. Muy bien, diputada Navellán, diputado Schalper, y después brevemente a el ex subsecretario que está pidiendo la palabra y votamos. Sí, muy breve, presidente. Lo que pasa es que, y perdónenme si me permite la ministra, lo que pasa es que hay que entender una cuestión que es clave, presidente, y no quiero ser latero, pero esto es un texto legal, no es una declaración de principio. Y por lo tanto el artículo primero va a marcar lo que nos va a permitir el día de mañana la interpretación sistemática y finalística. Por lo tanto, cuando usted hable de protección de las personas en amplio, alguien podría decir, pero mire, parte de la responsabilidad del Ministerio de Seguridad por precisamente la protección de las personas es que incendio, es que no sé qué. Entonces, si usted no lo acota, alguien perfectamente podría atribuirle responsabilidades al Ministerio en cosas que no tiene. Por eso es tan importante que esto quede bien acotado, precisamente porque si no, uno podría poner frases por ponerse, fija. Entonces, yo lo que le sugiero, presidente, es que hagamos lo siguiente, porque yo coincido con el diputado Joanet que esto no puede no estar, que diga, en el orden público, la prevención del delito y, en el ámbito de sus competencias, la protección de las personas. Porque de esa manera uno lo acota estrictamente a lo relativo a seguridad. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. Vamos a pedir que se sienta al lado del señor Collado, por favor, para poder redactar la indicación. Brevemente, el ex subsecretario Gali. Bueno, diputado Orsini primero. Muy bien. Sí, perdón, presidente, que me ponga formalista, pero voy a hacer el punto porque va a incidir después en la discusión en adelante, que la indicación es del Ejecutivo. Si el Ejecutivo quiere indicar, requiere de las firmas correspondientes. Entonces, la manera reglamentaria de hacerlo es que el Ejecutivo retire, que tampoco puede hacerlo. Uno la puede retirar porque no tiene las firmas correspondientes y que un parlamentario lo presente. Si no, no se puede modificar la indicación. Y no me importaría en este artículo en particular, pero hay otros artículos en los que se han hecho indicaciones a la indicación del Ejecutivo, en los que sí voy a pelear el punto. Entonces, no puedo no decirlo acá. Sí, en ese caso, si fuera la indicación de los parlamentarios, habría que ver la admisibilidad de esa indicación, porque le está dando una nueva atribución a un organismo nuevo. Así que, señor secretario, por favor, si nos pudiera, mientras tanto, resolver aquello. Y mientras tanto, le puedo dar la palabra al ex subsecretario Gali, que está con la mano resumen, levantada. Efectivamente, la diputada Orsini tiene razón, pero de repente existen precedentes parlamentarios en que, habiendo indicaciones del Ejecutivo, los diputados hacen adecuaciones que no son de iniciativa exclusiva del presidente de la República y que se agregan a la indicación y se votan así. Ha pasado muchas veces en esta comisión. Se ha hecho así. Diputado Leiva. No. Sobre el punto, presidente, si bien es cierto la diputada Orsini tiene razón,
lo que se ha acostumbrado en esta comisión y también en la Comisión de Constitución es que si hay acuerdo del Ejecutivo, máximo si está presente la propia ministra del Interior, que es algo meramente adecuatorio, claramente, como bien dice la diputada Orsini, se presenta y se suscribe, se toma la indicación del Ejecutivo, porque usted no puede indicar sobre indicación, y efectivamente se suscribe por todos los, o por quienes quieran de suscribirla, y se somete a votación, para agilizar el trámite, presidente. Gracias. Está bien, diputado Leiva, por acuerdo de la comisión, ¿habría acuerdo para poder redactar en los términos que señala el diputado Schalper? ¿Pero es por simple mayoría, señor secretario, o por...? Estamos pidiendo solamente esta indicación, diputado Orsini. Ya, acordado. Mientras redacta la indicación el señor Collado, Caro, por favor, Caro, ¿le puedes dar la palabra, el audio al ex subsecretario Gali, que está pidiendo la palabra sobre el punto? ¿El subsecretario? Tiene la palabra señor Juan Francisco Gali. Gracias, presidente. Saludar a la comisión y a la señora ministra del Interior. Presidente, simplemente recordar que esto es una discusión que, coincido, es clave porque fija el ámbito de aplicación del ministerio, fija el mandato. Y en parte el origen de este ministerio es justamente darle un mandato específico, que es un ministerio de seguridad. Y aquí lo que estamos haciendo es definir qué es lo que entendemos por seguridad. Y esta discusión está desde el proyecto original, donde hacíamos una definición muchísimo más amplia de seguridad, porque este listado de poner en un mismo nivel la protección de las personas, la prevención del delito y la mantención del orden público hace confuso ese entendimiento de cuál es el concepto de la seguridad. ¿Es solo la prevención de delitos? Es decir, ¿vamos a tener una concepción restringida de seguridad o amplia de seguridad? Si es que la visión es amplia, es decir, vamos a proteger a las personas de cualquiera sean las amenazas o riesgos a que se ven expuestos, sean estas de origen antrópico o de origen natural, sean estas internas o externas, y por lo tanto podría ser que, por lo tanto, de este Ministerio de Seguridad dependan también aquellos servicios que están a cargo de la prevención y la gestión de riesgo de desastres, etcétera, etcétera. O en realidad vamos a tener una definición mucho más restringida de la seguridad. Pero si vamos a tener una visión restringida de seguridad, va a ser tan restrictiva como solamente la mantención del orden público y la prevención de los delitos. Es decir, la única prevención que vamos a hacer es prevención de delitos, y ojo que cuando estamos hablando de delitos, hoy día nuestro catálogo de delitos es tan amplio que va desde los delitos ambientales, los delitos a la salud pública, los delitos, cualquier delito del catálogo del Código Penal y de las leyes especiales, y por lo tanto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de seguridad? Esa es una discusión que creo que debemos dar. ¿Cuál es la seguridad que es aquella que es de competencia del Ministerio? Nosotros en eso intento yo le recomiendo, presidente, traer el texto original del proyecto ingresado al Senado, donde se hacía una definición de seguridad multidimensional y se trataba de acotar cuál era el sentido de este concepto de seguridad. Yo creo que poner en una misma frase, y tiendo a coincidir con el diputado Schalper, en que hay que tratar de dar un concepto grueso y después señalar en especial aquellas cosas que vamos a entender por seguridad. Dentro de ellas puede estar la mantención del orden público naturalmente y la prevención del delito, pero creo que eso es muy restrictivo para la competencia del Ministerio de Seguridad. Gracias, presidente. Muchas gracias, ex subsecretario. Silencio, por favor, orden. Vamos a votar la indicación. ¿Tiene la indicación, señor secretario? Sí. Dele lectura, por favor, Caro, y la votamos. El inciso primero. Damos lectura al inciso primero del artículo 1. ¿Cómo quedaría? Es una indicación al inciso a la indicación. primero. A la indicación, Esta es inciso una primero. indicación a la indicación. Es una indicación a la indicación del Ejecutivo. Sí. No, porque él cambia todo. Lo que pasa es que acá no está indicando acá, está indicando esta. Está indicando la indicación del Ejecutivo. Sí. Sí, claro, pero un segundo. Señor secretario. Presidente, esto está cambiando lo que dice el Ejecutivo, lo que pone el Ejecutivo como indicación. A ver, sí. A ver, vamos a lectura.
Claro, por favor, den lectura. Entonces complementaria, ya. Entonces sería una indicación complementaria a lo del texto, Ejecutivo. al texto. Ya, perfecto, ya. Al texto de proyecto del artículo primero para reemplazar en su inciso primero la expresión protección de las personas, el orden público, la prevención del delito y la convivencia ciudadana por la expresión el orden público, la prevención del delito y en el ámbito de sus competencias la protección de las personas. Esa sería una indicación del diputado Chalper, presidente. Habría una también la suscribe el diputado Leiva, la suscribe toda la comisión. Necesito la votación. Después, derecho a autor, diputado Chalper, por favor, va cobrando el derecho a autor a... Presidente, entonces vamos a poner en votación el inciso primero con la indicación del Ejecutivo y la complementaria del diputado Chalper y otros diputados. Diputado Alessandri. No está. No. Diputado Jaime Araya. A favor. Diputada Barquesi. Ya. Diputada Morales. A favor. Diputada Fríes. Vamos a dejar permanente a la diputada Morales. Diputado Jonet. Diputada Arquesi también. Jonet. A favor. Diputado Leal. A favor. Diputado Leiva. A favor, señor secretario. Diputada Navillán. A favor. Diputada Orsini. Diputada Orsini. Ya. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. A favor. Señor presidente. A favor. ¿Han votado todas y todos? Y sí, a favor. Gracias. Diputada Barquesi. A favor. ¿De 12? 12, faltó el diputado Orsini. Aprobado por... Orsini, pues, y la diputada Orsini. No está la diputada Orsini. Y Alessandro son 11. 11 diputados. 11. Aprobado por unanimidad. 11, ¿no? Ya, 11. Préstame la indicación. ¿Dónde está? Ya. Vamos al inciso segundo. Señor secretario, por favor. Al inciso segundo, espera el presidente. Ministra. Antes de que... Sí, muy breve, solo porque quisiera dar cuenta de cómo ha evolucionado este proyecto en virtud de lo que señalaba el ex subsecretario. A ver, la seguridad en una sociedad es una construcción muy amplia y tiene muchas dimensiones. Pensemos solamente que tenemos la seguridad social, que tenemos la seguridad alimentaria, que tenemos la importancia de la crianza de los niños en la seguridad. Un ministerio no está a cargo de todas esas cosas. Lo que hace es hacerse cargo de esa dimensión de la seguridad que tiene que ver con los aspectos de la criminalidad, del orden público, en los cuales igual inciden muchas materias. O sea, la criminalidad incide en la educación, incide el acceso al trabajo, incide en una serie de cosas, pero si suponemos que vamos a crear un ministerio que va a asumir la integralidad de los conceptos de seguridad, es que sería un supraministerio que, la verdad, pierde totalmente el foco. O sea, este es un ministerio sectorial, dedicado a la especialidad del tema de la delincuencia, el delito, el orden público, que tiene su foco en proteger a las personas, que tiene unos aspectos de prevención que son más sociales que policiales, y por eso tiene todos estos ámbitos en los cuales se coordina con otros, pero el foco está puesto en la seguridad pública, porque entendemos que la construcción de la seguridad para la sociedad tiene aspectos que van más allá de esta especialidad, y que en realidad es la tarea del conjunto de la acción de los organismos públicos. Todos contribuyen a este objetivo mayor de seguridad en un sentido integral, que efectivamente deberá ser un foco de la acción del Estado, no solo del Ministerio de Seguridad. Muy bien. Gracias, ministra. Sobre el punto... Sí, solo para la historia de la ley, porque respecto a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio del Interior, se agrega la expresión como órgano rector. Me imagino que esa frase lo que busca es poner en contexto a lo que son después su rol en los sistemas, ¿no? Esa es como la idea de ponerlo, ya, que me interesa para que vayan quedando más o menos pisos de conversación sentados. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Señor secretario, por favor, de lectura al inciso segundo. Inciso segundo. Le damos lectura al inciso segundo, al artículo primero, o sea, en la indicación presentada por el Ejecutivo al inciso segundo del artículo primero. Dice, inciso segundo, modifícase, inciso segundo, de la siguiente forma. 1. Reemplázase la frase coordinar, supervigilar por
formular, coordinar, sancionar y supervisar. 2. Reemplázase la frase a dichas materias por a las materias indicadas en el inciso precedente. 3. Elimínase la frase reinserción social, rehabilitación, así como en. Y 4. Agrégase luego del punto final que pasa a ser seguido la siguiente frase: el Ministerio, en el ejercicio de sus funciones de resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, deberá formular estrategias de prevención y combate del delito, de las que deberán considerar, entre otras, el combate al crimen organizado y delitos terroristas. Esa es toda la... Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra. El Ejecutivo, señor Collado, por favor. Solo brevemente recordar que la mesa de asesores, que fue formalmente establecida por el presidente de la comisión y el resto de la comisión, hizo algunas adecuaciones de manera de simplificar un poco la tramitación del proyecto, y esto viene a recoger esos acuerdos que se han realizado, de manera de que varias indicaciones que vienen después puedan ser dejadas de lado porque ya están incorporadas en el artículo primero. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra. Yo tengo una duda que ¿La ministra? Ya. Efectos de aclarar un tema que en conversaciones previas con algunos integrantes de la comisión se planteó la inquietud por la ejecución de las políticas públicas. El Ministerio sí ejecuta políticas públicas, pero lo hace a través de la subsecretaría. Recordemos, los ministerios formulan las políticas y se ejecutan a través de la subsecretaría o de los servicios según el caso. Entonces, cuando lleguemos a la subsecretaría vamos a ver la ejecución, no la vamos a ver aquí, porque así es más específico en decir que a ese nivel se establece esa responsabilidad. Pero aquí no es que solo se formulan, también se ejecutan. Y se ejecutan como ministerio a través de la subsecretaría y a través de los órganos dependientes que son las policías. Muchas gracias, ministra. Yo planteé algunas dudas en la sesión anterior que tienen que ver principalmente algunas cosas de forma. Yo siempre he creído que los verbos deben ocuparse lo menos posible en los conceptos y que deben principalmente estar enfocados en las funciones y atribuciones. Yo creo que ese es el lugar para donde se alojen la mayor cantidad de verbos y no las definiciones, porque se podría tender a confundir lo que está establecido respecto al artículo 5 y 6 y lo que está establecido respecto al objeto del ministerio. Pero el fondo, ministra, más allá de eso, la última parte, cuando habla de delitos terroristas, a mí me hubiera gustado que hubiera dicho terrorismo, porque terrorismo es más amplio, porque no estoy enfocado al delito cuando se comete, es decir, la conducta antijurídica culpable, sino que estoy enfocado al fenómeno del terrorismo, que va más allá de la comisión de un delito. Entonces, lo habíamos hablado en la sesión anterior. Yo no sé si habría acuerdo en la comisión para incorporar, en vez de delitos terroristas, terrorismo, porque te permite ejercer una función también preventiva respecto a determinados delitos que además entiendo que la ley está avanzando en el Senado. Diputado Schalper. Sí, a mí me gustaría saber, entiendo que esto ha trabajado, pero ¿cuál sería la diferencia entre diseñar y formular? No, la verdad que quizás no tengo el nivel de sofisticación para entender la diferencia. Después, el punto 3, cuando dice elimínese la expresión reinserción social y rehabilitación, en la ley orgánica presidente del Ministerio del Interior sí estaban esas normas. Y a mí en lo personal, si bien Gendarmería, porque entiendo que en estricto rigor esto tiene que ver con el proceso de reinserción penal, me imagino, no forma parte, por decirlo así, del mandato directo y será uno de los temas que podremos polemizar. Entiendo que en uno de los sistemas sí está incorporado. Entonces, sacarlo de cuajo es algo que yo al menos quiero pedir que se vote por separado porque yo lo voy a votar en contra. A mí me parece que dentro de las funciones y dentro del marco de sus competencias, sí le cabe al Ministerio de Seguridad alguna tarea en materia de reinserción social y de rehabilitación. Y por lo demás no sería innovar en nada en lo que está en la ley orgánica. ¿Ah? Perdón, diputado. Continúe, no, porque continúe. Si entiendo bien, el punto 3 de las indicaciones elimina la frase reinserción social y rehabilitación. Sí. ¿O estoy equivocado? Sí. Está bien, diputado. Sí, ya, aquellos que creemos que eso debiese mantenerse, queremos, o sea, que al menos yo, quiero pedir que se vote en contra, porque eso estaba contenido en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio del Interior, y me parece a mí que dentro del margen de sus atribuciones, y entendiendo que Gendarmería no tiene una subordinación a este ministerio, cuestión que podremos discutir después, sí le asiste un rol a este ministerio en alguna medida en esa tarea. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. Diputado Jonet. Es sobre lo mismo que usted planteó, presidente, pero y que puede ser el Ejecutivo que explique, pero claro,
el acto de tipo terrorista, que es una acción, el terrorismo es un momento, o sea, yo creo que está bien redactado, son delitos, puede ser delito de tipo terrorista, etcétera, delitos terroristas, porque la acción terrorista puede ser también, incluso, no solo este ministerio puede también actuar respecto a eso, ¿no? Dependiendo de dónde venga el acto de tipo terrorista. Hablar de terrorismo me parece más, ahí sí que me parece un poco general. Y me gustaría sí que el Ejecutivo pudiera explicar eso de por qué en definitiva incluyó esto o por qué, o en definitiva lo que usted plantea. Señor Collado. Presidente, sobre diseñar y formular, efectivamente son palabras distintas, en el sentido de que los ministerios diseñan y después redactan, escriben y formulan, como lo que viene después, ¿ya? Porque este ministerio va a tener política a su cargo, va a tener planes, etcétera. Después en materia de reinserción social, rehabilitación, esta palabra, reinserción social y rehabilitación, está en el Ministerio de Justicia, la misma competencia. Y por lo tanto nosotros, en una discusión importante y larga con el Ministerio de Justicia, llegamos a la conclusión de lo que hace el Ministerio de Seguridad es prevención. La prevención crece en las indicaciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hay una indicación específica en este proyecto para que la prevención sea la situacional, la prevención de primer, segundo y tercer grado, están incorporadas ahora en el concepto de prevención. ¿Para qué? Para crear efectivamente, como dice el diputado, por su intermedio presidente, el diputado Charper, crear las condiciones para que el Ministerio de Seguridad, en el ámbito de sus competencias, dentro de su rol de prevención del delito, también incorpore, por ejemplo, este tipo de materias de, por ejemplo, criminalización inicial. O sea, por ejemplo, el programa Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito queda incorporado ahora en este concepto de prevención, cosa que antes no estaba. Por eso es que, para evitar problemas claros de dificultades de competencias con el Ministerio de Justicia, es que se tomó esta decisión. Y respecto de el tema de delitos terroristas o terrorismo, lo explicamos también en otro proyecto de ley junto con la ministra. Delitos terroristas es una competencia efectivamente específica, como por cierto me dice el diputado Llanet, señor presidente, pero el terrorismo es un problema del Estado de Chile, que depende del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Interior, de una serie de otros ministerios. Terrorismo, si lo dejamos acá, vamos a tener un problema, eventualmente, de que va a ser el Ministerio de Seguridad el único encargado. Por eso es que optamos por la palabra de delitos terroristas, que es más preciso y específico en relación a este sentido. Y solo para terminar, porque yo pensé que estábamos votando solo el numeral 1 y después íbamos a ir al 2, al 3, pero veo que estamos votando todo, hacer presente a la comisión que esta es una redacción de consenso que incluye también la redacción sobre el ejercicio de las funciones en materia de derechos humanos del inciso que viene, ¿ya? O sea, nosotros recogimos necesidades de énfasis de toda la comisión, tanto para delitos terroristas, pero también para derechos humanos. Y lo que están viendo acá reflejado es el acuerdo de la comisión, o sea, de la mesa de asesores, para efecto de recoger todos esos puntos en una indicación que podríamos denominar de consenso. Muchas gracias, señor Collado. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? Yo quiero insistir con el punto de terrorismo. Creo que circunscribirlo entendiendo que es una labor de Estado, si nadie niega eso, pero dejarlo acotado delitos terroristas, me parece que... dejarlo acotado delitos terroristas me parece que es acotarse la actividad que puede tener el mismo Ministerio de Seguridad respecto al abordaje de este fenómeno, porque que diga terrorismo no quiere decir que hay otros ministerios que no van a abordar el fenómeno del terrorismo. Entonces, no sé si podríamos trabajar una redacción en que no quedemos atrapados en un concepto que nos permita abordar de manera más amplia el fenómeno del terrorismo. Diputado Joanel. Es que, a ver, el terrorismo, por ejemplo, hoy día en la Araucanía nosotros tenemos terrorismo, no lo decimos nosotros, lo dice el índice mundial de terrorismo, que viene hace años, que hay un índice sobre terrorismo, es una acción que puede ser permanente, pero los actos de tipo terrorista pueden ser puntuales, coyunturales y en definitiva, en la ley, una acción de un ministerio puede efectivamente actuar frente a ese acto de tipo terrorista, ¿ya? Pero después se termina. Porque en el fondo es una situación puntual, me explico, una bomba, la bomba esa que pusieron, ¿se acuerdan? Hace un tiempo atrás en el metro, escuela militar. Ese es un acto de tipo terrorista. Pero eso no implica que en la región metropolitana haya terrorismo.
No hay terrorismo en la región metropolitana. Lo que hay un tipo, en Francia ocurren permanentemente actos de tipo terrorista. Uno diría que en París hay terrorismo. No, no hay terrorismo. Lo que hay son actos de tipo terrorista. Y respecto a eso, entonces, la situación de terrorismo, además, como ha dicho el abogado del Ministerio del Interior, efectivamente es una acción que tiene que todo el Estado enfrentar cuando efectivamente el terrorismo es temporal, constante, que es el caso de la Araucanía. Ahí tenemos una serie el Estado es el que tiene que enfrentar permanentemente, no solamente a través de un ministerio, sino que a través de las distintas instancias e instrumentos que tenga, porque estamos hablando de una cuestión permanente. Por eso que yo entiendo que a mí me parece bien, y no de verdad, no creo que haya que cambiar la reacción. Sobre el punto, diputada Fríes, Leiva. Solo recordar que estamos en el marco de un Ministerio de Seguridad y que poner delitos terroristas tiene que ver con la función del Ministerio de Seguridad. Si ponemos terrorismo, efectivamente puede ser más amplio y puede implicar a otras acciones que no estén dentro de eso. Pero en el marco del Ministerio de Seguridad, donde los temas van a ser investigación, persecución, digamos, control de eso, me parece que es lo lógico. Gracias, diputada Fríes. Sobre el punto, diputado Leiva. Presidente, sí, mire, me parece bien la discusión y que ante algún eventual conflicto de interpretación, que en la historia fidedigna de la norma, lo que hemos discutido ahora, esta tramitación debe atenerse a la legislación vigente y la 18.314 justamente que sanciona los delitos terroristas, nunca se define terrorismo como concepto, sino que delitos terroristas. No hay definición. Entonces, lo que nosotros debiéramos es mantener esa lógica y mantener el concepto de delito terrorista, porque es conteste con la norma, buena o mala, ha recibido muchas críticas respecto de la sanción de conductas terroristas, y habla esa ley de delitos terroristas. Si eventualmente después se modificara, claro, se amplía el concepto, pero yo creo que es más coherente el mantener la nomenclatura que actualmente existe como delito terrorista. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de prevención, entonces es la prevención la que estamos tratando, no estamos tratando el delito propiamente tal, sino prevenir el terrorismo, y esto tiene que ver con subversión, tiene que ver con otros elementos. Ministra. Quiero recordar que en el inciso que aprobamos antes, hablamos de que el Ministerio tiene un rol en el orden público, la seguridad pública, la prevención del delito y la protección de las personas. Respecto al terrorismo, también tiene una tarea en la prevención. El delito incluye el delito terrorista, no es que se desentiende de la prevención, pero efectivamente como fenómeno, digamos, en nuestra legislación lo que existe son los delitos terroristas. Lo otro es un concepto, digamos, que más amplio, más vasto. Entonces esto no le va a restar, o sea, no es que el Ministerio va a quedar limitado en hacer nada para prevenir el terrorismo, pero es más explícito y nítido a lo que lo estamos mandatando, hacerse cargo del problema de los delitos terroristas que están definidos en la ley y que esperamos prontamente estén aún mejor definidos, porque hoy día en la mañana le anuncio se avanzó mucho en la ley antiterrorista en el Senado, así que todo anticipa que quizá podamos estar destrabando este debate, digamos, ya de décadas en esta materia. Súper. Gracias, ministra. Sobre el punto, diputado Schalper. Muy breve, presidente. Yo creo que es esperable que la ley 18.314 hable de delitos, porque precisamente se refiere a tipificación, técnicas de investigación, en fin. Pero acá, dado que, y por lo mismo que acaba de decir por su intermedio la ministra, aquí como tenemos una atribución que tiene que ver con prevención del delito, pero otra que tiene que ver de orden público, yo lo que sugiero, si uno mira uno a veces acude a esta fuente en materia de interpretación. Si uno revisa la interpretación de la palabra terrorismo en la Real Academia Española, uno se va a dar cuenta, presidente, que hay dos grandes aristas, una arista fenomenológica y una arista de, leo textual, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Por lo tanto, yo lo que sugiero es que en vez de hablar de delitos terroristas y principalmente pensando por el alcance en materia de orden público, hablemos de actos terroristas. Y de esa manera, me parece, hacemos fe, colega Collado, hacemos fe de la dimensión preventiva de delito, pero también hacemos fe de la dimensión de orden público, que si no, con la puro delito no estaría considerada. Y permito un comentario, si me permite, presidente. Yo hice la pregunta sobre los verbos, porque yo tengo que anticipar que tengo una especie como de, no sé cómo llamarlo, no sé si es obsesión, idea, propuesta, pero déjeme decir lo siguiente, en el Ministerio de Desarrollo Social se puede hacer todo lo que se hace, porque hay una subsecretaría que se dedica a la evaluación social y aporta información relevante para la toma de decisiones del Ministerio de Desarrollo Social. Yo soy de los que cree, y he mirado legislación comparada, que a este proyecto le falta algo así como una subsecretaría de evaluación criminal, que es una entidad que se dedica a entregar información, netear, organizar,
cosa de que le dé a la autoridad política las herramientas suficientes para pararse de igual a igual con las policías. Porque si no, yo creo que tenemos un vacío. Me imagino que me va a contestar, eso lo suple una dirección de estudio o 3, 4 asesores. Yo no lo pienso así. Yo creo que una de las gracias de la Subsecretaría de Evaluación Social es que hay un escrutinio político de una persona por la información que entrega, que no es lo mismo un director, porque la verdad que yo desafío a los colegas que me digan cómo se llama el director de estudios de cualquier ministerio y les aseguro que no le conocen el nombre. Entonces, que son grandes personas probablemente, pero eso para los efectos de lo que estamos conversando. Entonces, en el tema terrorismo, sugiero, presidente, que se diga actos terroristas y no delitos terroristas, y quiero ya plantear que voy a insistir en este punto porque creo que es un vacío de este texto en relación a otra estructura en el mundo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. ¿Habría acuerdo en incorporar en vez de delitos terroristas actos terroristas? ¿En qué precisamos bien? ¿Habría acuerdo? ¿Dónde sale? Es en el punto 4. Donde... En el punto 4. En la parte final del inciso segundo. No, del 4. Señor Collao. Sí, por su intermedio, presidente, en relación a lo que comentó el diputado Schalper, solo recordar que en las indicaciones presentadas en la Cámara de Diputados por el Ejecutivo consta una unidad estratégica a nivel del ministro o ministra de Seguridad, que tiene como un objetivo, pero específico e importante, el ser el centro de datos del ministerio, de manera de que no tenga cada subsecretaría su propio centrito de datos, que además puede tener datos diferentes, sino que sea un solo centro de datos que además reciba las cifras de todo el Estado, y para eso necesitamos deberes reforzados de coordinación. Y en ese sentido, a nosotros nos parece, y esto fue, no se nos ocurrió a nosotros, sino que fue una medida que conversamos con expertos en esta materia, fundaciones que se dedican a los temas de prevención del delito, y dentro de lo que notamos es que si necesitamos políticas de seguridad basadas en evidencia, necesitamos tener un centro unificado de datos con una unidad estratégica, que a todo esto, adelanto, es la misma unidad que debería quedar a cargo de los comités de los consejos, o sea que estaría a cargo de la evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad. Muchas gracias, señor Collao. Brevemente, el ex subsecretario que tenía la mano levantada, por favor, sobre el punto, señor Gali. Gracias, presidente. No, muy breve. Sobre el concepto de terrorismo, yo tiendo a coincidir en que los delitos terroristas, poner delitos terroristas, incluso actos terroristas, puede ser restrictivo. Solo para darles un ejemplo, hace pocos días se condenó a un ciudadano chileno y a una ciudadana chilena por la colocación de un artefacto explosivo en la oficina de un exministro del Interior. Esa condena no fue por delitos terroristas. Esa condena, y por lo tanto, si quisiéramos prevenir la colocación de artefactos explosivos a una ex autoridad del Estado, no lo podríamos hacer porque, de acuerdo con los tribunales de justicia de nuestro país, y de acuerdo con la Fiscalía, por razones estratégicas, o no porque no tengan esa convicción, pero por razones de estrategia judicial, ese acto no es un acto terrorista. Y además, yo no le tendría tanto temor a utilizar el concepto de terrorismo, porque la ley de la Agencia de Inteligencia, hoy día justamente en su artículo 23, cuando le da facultades a la ley de inteligencia para justamente establecer mecanismos especiales de obtención de información, lo hace para la prevención de la amenaza del terrorismo, del crimen organizado y del narcotráfico. Eso es, presidente. Muchas gracias. Ex subsecretario. Señor secretario, por favor, incorpore hay acuerdo de la comisión para incorporar actos terroristas en vez de delitos terroristas. ¿Habría acuerdo para incorporar aquella palabra y reemplazar del texto original, en vez de delitos, actos terroristas? En vez de delitos terroristas, actos terroristas. Ministra. Presidente, que a nosotros nos preocupa una cosa que mencionaba Rafael recién. Las indicaciones que presentó el Ejecutivo son fruto de un acuerdo y por lo tanto nosotros pedimos que estos dos incisos se discutan y se voten en conjunto. ¿Cuáles dos incisos, ministra? El 2 y el 3. Es que en el 3, ministra, tenemos más diferencias que en el 2. Claro, pero la indicación del Ejecutivo es fruto de un acuerdo, entonces no es justo que se vote
una primero y la otra después, porque entonces se aprueba la mitad del acuerdo y la otra mitad se rechaza y no es justo, porque es un acuerdo. Ministra, yo le quiero aclarar que no se llegó a acuerdo en todos los incisos de manera transversal en la comisión. Eso es lo que nos transmiten los asesores, y los que tienen la última palabra son los parlamentarios, Sí, no son los por asesores. supuesto, pero el Ejecutivo presentó una indicación en virtud de un acuerdo. Si no hay tal acuerdo, tampoco hay indicación del Ejecutivo. Bueno, ministra, pero ese acuerdo no es tal respecto a ciertos aspectos de la... Yo tiendo a discrepar de la opinión del señor Collado respecto a esos acuerdos que se suscribieron respecto a todos los aspectos de los incisos de los distintos artículos. Y una cosa es lo que señalen los asesores y otra cosa... Yo sé que no le gusta al señor Collado, pero esa es la realidad, No ministra, respecto al acuerdo. Señor Collado, yo doy el uso de la palabra. Los diputados son los que votan, ministra, y los diputados pueden discrepar respecto a esos acuerdos, y eso se tendrá que votar acá en la comisión. Por supuesto, por eso queremos saber si no hay acuerdo, porque el Ejecutivo hizo un compromiso de presentar una indicación en virtud de un acuerdo. Bueno. Nosotros no decimos que están obligados a tener acuerdo, pero si no tienen, entonces tampoco hay indicación del Ejecutivo, porque la indicación se planteó en virtud de que había un acuerdo. Bueno, ministra, es trabajo prelegislativo que puede ser objeto de discusión en esta comisión, ministra, y ser reevaluado por los parlamentarios si es que no estamos de acuerdo, y por lo tanto eso va a ser sujeto a votación, como corresponde. Se pueden reevaluar, pero también el Ejecutivo puede reevaluar. El Ejecutivo también puede reevaluar y puede retirar la indicación si quieren el acto. Por lo tanto, si ustedes quieren retirar la indicación... No, queremos saber si hay acuerdo o no. No, ministra, no hay acuerdo, los parlamentarios van a discutir respecto a esta indicación y si están de acuerdo lo votarán a favor o en contra o con modificaciones. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Sí, yo entiendo que la labor legislativa de las comisiones es para discutir ciertos aspectos que son relevantes para los diputados y diputadas. Sin embargo, la idea general también de tener un trabajo prelegislativo es hacer que esta discusión sea más simple. Y yo puedo entender que en el trabajo prelegislativo algunos decidan participar porque no es obligación, sino que es voluntad política, y también hay algunos que con voluntad política hemos decidido llegar a acuerdos con el Ejecutivo para que mayoritariamente en la comisión se dé una redacción de consenso mayoritario. Eso es lo que el Ejecutivo ha hecho en el trabajo prelegislativo. Varios de nosotros hemos participado de esa mesa porque hemos tenido voluntad de hacerlo, y la redacción que se ha planteado acá es la que compartimos mayoritariamente, entiendo yo, en esta comisión. Entiendo el cuestionamiento y la legitimidad de que los diputados y diputadas expresen su opinión libremente, porque ese es su derecho, por supuesto, pero también estamos en nuestro derecho, aquellos que hemos participado de un trabajo prelegislativo intenso, de votar una redacción de consenso. Entonces, yo diría, presidente, votemos la redacción que se presenta como indicación por parte del Ejecutivo, que ha tenido la voluntad de hacer ese trabajo, y bueno, cada uno tiene que votar de acuerdo a su conciencia. Yo quiero aclarar que el orden del debate lo determina el presidente y estamos votando inciso por inciso porque eso lo determiné yo como presidente de la comisión, por lo tanto vamos a seguir votando de esa manera. Diputada Navellán. Presidente, mire, yo no tengo ningún problema que votemos inciso por inciso, porque nosotros tenemos muy claro, tal como dice la diputada Plasencia, el trabajo que se ha hecho prelegislativo en las reuniones que han tenido nuestros asesores, que nos han mantenido, por lo menos algunos, me da la impresión que algunos diputados a lo mejor o sus asesores no han asistido o simplemente no han tenido la comunicación con sus diputados necesaria como para poder informar lo que ahí se está conversando y a su vez en la reunión de asesores decir mi diputado piensa esto. Pero usted comprenderá que la reunión de los asesores que se está realizando y han hecho un tremendo trabajo es algo que todos los diputados de esta comisión conocen. Todos tienen la posibilidad de tener sus asesores participando, y el que tiene un asesor que no va, o un asesor que no decide, o que no opina, o que no tiene comunicación con su diputado, o simplemente el diputado que no manda un asesor, usted comprenderá, presidente, que no puede trancar la pelota de esa manera, po. Entonces acá votemos inciso por inciso, no hay problema. Los que hemos participado tenemos muy claros cuáles son los acuerdos. Gracias. Muchas gracias, diputada Navellán, diputado Leiva, y pasamos a votar. Presidente, hay algo que el Congreso Nacional y las comisiones no podemos renunciar, por muy de acuerdo que estemos en temas políticos. El seno de la discusión, no solo de
la historia fidedigna de la norma, sino que cómo se va construyendo es en esta comisión. Yo estoy contento que para generar un avance legislativo mayor se puedan llegar a ciertos acuerdos mayoritarios, unánimes, pero donde sanciona y se vota, presidente, es en esta mesa con las 13 diputadas y diputados. Muchas gracias, diputado Leiva. Hay dos propuestas, una del inciso segundo que viene con la palabra actos terroristas en vez de delitos terroristas y otra que es la propuesta del Ejecutivo con delitos terroristas. ¿Teníamos a votar inciso por inciso? Por eso, este es el inciso segundo. Vamos a votar con actos terroristas por la indicación y sí. Los 4 numerales. Los cuatro numerales. Señor secretario. Los 4 juntos con el agregado de actos terroristas y si esa norma se cae, votamos la del Ejecutivo. Claro. Señor secretario, en Espere. votación. Presidente, aclarar que en el inciso primero las indicaciones que están en el comparado grande se entienden rechazadas por haberse aprobado la que se aprobó. Ya. ¿Qué querido? ¿Tenés la indicación? No, si ya es Sí, ya, no, sí, pero hagamos la indicación porque esto es delicado. Sí, déjeme, lo voy a precisar, presidente, pero déjeme tener inciso segundo con ya. Ya, señor secretario, por favor, silencio. Presidente, para que haya claridad y no haya lugar a dudas, en primero vamos a votar el inciso segundo del Ejecutivo con actos terroristas, que sería la adecuación. Así es. Y los 4 numerales, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. No, inciso segundo con los 4 numerales y al final se cambia por actos terroristas. No, con actos terroristas si se rechaza vamos a la indicación del Ejecutivo, que es lo mismo pero con la palabra delitos terroristas. Lee por favor, señor secretario, de lectura le voy a la parte final a la que no. Sí, lea todo el inciso segundo como quedaría, por favor, señor secretario. Espere, presidente. Inciso segundo. Inciso segundo, modifíquese, reemplácese la frase coordinar, supervisar por formular, coordinar, sancionar, supervisar. 2. Reemplácese la frase a dichas materias por a las materias indicadas en el inciso precedente. 3. Elimínese la frase reinserción social, rehabilitación, así como en. 4. Agrégase luego del punto final que pasa a ser seguido la siguiente frase: el Ministerio en el ejercicio de sus funciones de resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública deberá formular estrategias de prevención y combate del delito, las que deberán considerar entre otros el combate al crimen organizado y actos terroristas sería en este caso. Sí, así es. En este caso, ya. En votación, favor, lo que se acaba de leer recién. Diputado Alessandri. A favor. Diputado Jaime Araya. En contra. Pide silencio. Silencio, por diputada favor. Barchesi. A favor. Diputada Morales. A favor. Diputada Fríes. En contra. Diputado Llonet. En contra. Diputado Leal. A favor. Diputado Leiva. A favor. Diputada Navellán. En contra. Diputada Orsini. Al final. Al final. Ya. Diputada Plasencia. En contra. Diputado Chalper. Presidente, quiero fundamentar brevemente, yo creo que la expresión actos es más extensiva y yo esperaría que especialmente aquellos que saben y conocen muy de cerca el tema del terror estén por una interpretación extensiva y no por una interpretación restrictiva. Gracias, presidente. ¿Y su voto? A favor. Ya. Señor presidente, porque a favor. A favor. Diputado Orsini. Sí. Mire, presidente. Ya, bueno. Presidente, yo la verdad es que creo que la palabra delitos terroristas es imprecisa, porque la verdad es que no existen tipos penales terroristas, sino que son delitos comunes que por haberse cometido en con ciertas circunstancias
se aplica la ley antiterrorista y eso hace el delito terrorista, pero no existen delitos terroristas propiamente tal en la ley. Sí. Como no existe en el Código Penal un delito terrorista. La verdad es que actos terroristas es más preciso. Sin embargo, a mí me preocupa que acá se estén desconociendo los acuerdos que se han tomado en adelante. Entonces, si vamos a tener un fair play, yo puedo tener un fair play acá, pero que sea para los dos lados. Entonces, si no va a ser así, a pesar de que estoy de acuerdo en que actos es más preciso y tengo voluntad de modificar en adelante, en atención a que no se están respetando los acuerdos, voy a votar en contra. Muy bien. Diputado Orsini, señor secretario. Votó en contra la diputada Orsini, perdón. Está, ya, 7 a favor, 6 en contra. Se aprueba la propuesta. Aprobado. El inciso segundo del artículo primero. Y se entiende. Señor secretario. Fírmela, por favor, señor secretario. Demos lectura al inciso tercero propuesto por el Ejecutivo. Inciso tercero, ya. Le vamos a dar lectura. Se aprueba. Le vamos a dar lectura. Y se entienden rechazadas las indicaciones al inciso segundo formuladas que están en el comparado grande. Ya. Para que proclame eso con campanita, presidente. Ya. Modifícase el inciso tercero en el siguiente sentido. Reemplácese las palabras "el ministro actuará" por la frase "en el ejercicio de sus funciones el ministerio y los servicios públicos bajo su dependencia deberán promover el respeto, promoción y protección de los derechos humanos y actuarán". No, pues está reemplazando un texto. Intercálase entre la frase "los principios de" y la palabra interagencialidad, la expresión interinstitucionalidad. Y 3, elimínase la frase "en el marco de sus funciones y atribuciones" y fomentará la coordinación, consistencia y coherencia intersectorial de las materias individualizadas en los incisos anteriores. Esa es la indicación del Ejecutivo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le doy la palabra al Ejecutivo. Presidente, yo partiría por leer el inciso como queda, porque el otro es chino mandarín, ¿verdad? Es verdad. ¿Lo tiene por ahí? Tiene toda la razón, Rafael? ministra. Por favor, señor secretario, para leerlo lea, y que se entienda, porque lea como así queda, no se entiende nada. Porque, a ver, hay un texto que yo tengo, no sé si tienen todos los parlamentarios, que es precisamente como queda el inciso tercero. Inciso segundo. Inciso tercero. El segundo lo acabamos de votar. El tercero. A ver, el ministerio actuará. No, el ministerio. A ver, yo lo voy a leer, señor secretario. Ahí está. Bueno. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio y los servicios públicos bajo su dependencia deberán promover el respeto, promoción y protección de los derechos humanos y actuarán en conformidad con los principios de interinstitucionalidad, interagencialidad, interoperabilidad y cooperación en el marco de sus funciones y atribuciones y fomentará... ¿No es eso? Bueno, entonces no tenemos, esta es la anterior versión. Bueno, señor Collado, por favor, le doy la palabra para que usted pueda leer cómo queda el inciso tercero. Sí, ahí termina. ¿Es lo mismo que leyó? No, léalo. Por favor, que lo lea. No, Collado, léelo. Sí, lo estamos buscando porque... Por favor, diputada Navian. lectura, presidente? Por favor, Carolina, de lectura cómo queda el inciso tercero. Lo infiero de lo que está en el comparado. Acá está. Ya, sería, tengo. Carolina. Como ustedes quieran. Si ustedes pueden ratificar en la lectura de Carolina, por favor. No. El inciso tercero. Sí, el inciso tercero, ¿cómo queda? El inciso tercero quedaría en el ejercicio de sus funciones en conformidad con los principios de A ver, señor Collado, por favor. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio y los servicios públicos... Ahora sí. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio y los servicios públicos bajo su dependencia deberán promover el respeto, promoción y protección de los derechos humanos y actuarán en conformidad con los principios de interinstitucionalidad, interagencialidad, interoperabilidad y cooperación. Y punto.
Y ese sería el inciso tercero completo, listo. Así quedaría si lo aprueba. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el inciso tercero. Ministra. Lo voy a ver. Quisiera explicar, presidente. Sí, claro. Primero, aclarar que la última frase que se eliminó porque hacía referencia a que esto debía ser en el marco de sus funciones y atribuciones, lo cual es redundante porque el inciso está encabezado con la frase en el ejercicio de sus funciones. Entonces, esa frase no era necesaria repetirla al final. Segundo, agregaba los elementos de intersectorialidad. Nos parece innecesario, dado que está mencionado aquí el elemento de interinstitucionalidad y que después en el articulado, al entrar en los conceptos de los distintos consejos, etcétera, está muy claro que el trabajo del Ministerio tiene una dimensión intersectorial, así como tiene una sectorial, que es lo propio de sus tareas con sus servicios, tiene una intersectorial que se hace con otros. Entonces, no era necesario aquí poner ese elemento, porque además era un cuarto inter, que ya está de más. Los tres que están... quiero señalar, presidente, para que la comisión lo considere, que fueron fruto de una larga conversación y negociación en el Senado. Son elementos que fueron aportados por los distintos senadores, cada uno en su mérito. A ver, ¿de qué estamos hablando? El concepto de interinstitucionalidad es un concepto que está en nuestra legislación y se refiere a que los distintos organismos del Estado trabajen de manera coordinada. El concepto de interoperatividad también está en nuestra legislación y se refiere a que los sistemas estén hechos para poder trabajar en conjunto. Esto no es lo mismo que la cooperación o la interinstitucionalidad, porque usted puede tener, por ejemplo, a las policías con software distintos que colaboran lo más que pueden cada una con su software. Cuando usted le dice, no, usted tiene que buscar que sean interoperables sus sistemas, tienen que tratar de que el software ojalá sea el mismo o sea compatible y no solo colaborar a partir de lo que hay. Y en el concepto de interagencialidad, lo que hay es que esta colaboración no solo es al interior de los organismos públicos, sino también con algunos agentes que son ajenos al sector público y que son privados. Entonces, ahí está considerado el concepto de interagencialidad, que en particular fue aportado por una parte de la comisión y acordado por el conjunto. Entonces, pongo esto arriba de la mesa para que considere la comisión que cuando pone en duda estos elementos está entrando en una materia en que los distintos sectores políticos lograron un entendimiento en el Senado, sectores que no son distintos de los que están acá. Sí, ministra, pero tenemos a veces muchas diferencias y es válido, por eso hay dos cámaras en el Congreso. Pero voy a dar el uso de la palabra primero a los parlamentarios o quiere sobre el punto, ¿no? Sobre el punto, Ya, sobre el punto. Solo hacer un énfasis formal en el sentido de que estamos votando el inciso tercero, ¿cierto?, de la indicación del Ejecutivo, que agrega la voz interinstitucionalidad, agrega en lo referido a los derechos humanos y elimina la última parte del inciso tercero. Eso es lo que estamos votando ahora, ¿ya? En Maya, o sea, de que las referencias son a conceptos que vienen del Senado, lo que estamos votando ahora es solo esa materia, ¿ya? No estamos votando todo. Espera un segundo, diputado Schalpe, diputado Leiva, Navellán y Schalpe. Presidente, voy a tratar de ser breve, lo planteé en la sesión anterior. Me parece muy bien los cambios que ha señalado el Ejecutivo, pero nos parece importante también de que así como lo discutimos en los incisos anteriores, las normas o los conceptos que introduzcamos en este texto, principalmente en base en el artículo primero, en los principios, sean capaces de bastarse a sí mismos. Por eso estoy totalmente de acuerdo cuando el Ejecutivo incluye el concepto de interinstitucionalidad, porque se basta y se comprende a sí mismo. Todas las instituciones, públicas o privadas, se engloban dentro de todo tipo de instituciones. Las instituciones tienen una definición, no hay ningún problema. Tengo mis dudas y aprensiones con la interoperabilidad. La interoperabilidad es un principio que está establecido en la Ley sobre Procedimientos Administrativos, 19.880, y está claramente definido. Incluso hay una norma reglamentaria, una norma técnica para establecer la bajada de la interoperabilidad. A mi juicio, no debiera estar acá, porque ese principio está en la Ley de Procedimientos Administrativos. Y ahí distinguimos, porque había alguna aprensión, en el entendido de que efectivamente este ministerio, y lo conversábamos en días anteriores, trabaja con subordinados que son las policías a quien se les da instrucciones. Trabaja
con el principio de coordinación que también está establecido en las bases generales de la Administración del Estado, la 18.565, con sus pares, vale decir, con los ministerios o con el sector público de manera coordinada. Pero para poder trabajar con instituciones que son o privadas o autónomas constitucionalmente, requiere convenios de colaboración. Porque además yo no puedo, a través de una norma de rango legal, como es la que crea el Ministerio, establecer una obligación o exigencia a un organismo de rango constitucional, como el Ministerio Público. Por eso se deben celebrar convenios de colaboración. Sin embargo, me parece que reforzar la interinstitucionalidad con la interoperabilidad me parece bien, porque son nomenclaturas que están establecidas en nuestra legislación vigentes, que son omnicomprensivas y que además se bastan a sí mismos en su interpretación. Sin embargo, no estoy de acuerdo, presidente, lo planteé, con la interagencialidad. Porque uno podría estar, incluso, extendiendo la interpretación, estar de género a especie. O sea, una agencia está dentro de una institución, está en una relación de género a especie. Esta es una nomenclatura extranjera. En Chile no existen agencias como, por ejemplo, existen en Estados Unidos, y el concepto interinstitucionalidad comprende a todos los estamentos, tanto públicos como privados. Por eso, presidente, yo no estoy de acuerdo y por eso presenté una indicación para borrar el concepto de interagencialidad, que es absolutamente ajeno a la nomenclatura de nuestra legislación y que no aporta, suma ni contribuye en absolutamente nada a este artículo, sobre todo, máxime, si se establece por parte del Ejecutivo la interinstitucionalidad. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva, diputada Navellán, Schalper y Alessandri. Muchas gracias, presidente. Respecto a las dudas planteadas por el diputado Leiva, le quiero decir que la palabra interagencial o el concepto interagencialidad ha sido usado en la legislación chilena. Sin ir más lejos, se puede remitir al decreto 265 del año 2019, donde en su punto 7 habla de la interagencialidad, y se puede remitir también al decreto del 4 de febrero del 2021. ¿Decreto supremo o decreto con fuerza de ley? Es que para diferenciarse una del norma Ministerio de Defensa. Es un texto legal, es un texto legal. Es un texto legal. Está el decreto 265 del Ministerio de Defensa que autoriza la colaboración de las Fuerzas Armadas. Esto es del 13 de agosto del 2019, por si lo quieren buscar. Y está el del 4 de febrero del 2021, también el 265, también del Ministerio de Defensa, y que también ocupa el concepto de interagencialidad. Entonces, la verdad es que estar acá poniendo en duda un concepto que ya está siendo usado en la legislación chilena, me parece que no tiene sentido. Y en segundo lugar, hay que entender que efectivamente hay una necesidad de poder coordinar distintas agencias, incluidas, por ejemplo, las empresas de seguridad privada, cosa que legislamos hace re poco tiempo atrás, porque muchas veces la información de esas agencias, de esas empresas de seguridad privada, son una tremenda contribución justamente a poder mantener la seguridad del país. Entonces, me parece que quedarnos en un concepto y en una pugna que llevamos ya 2 sesiones por una palabra, cuando ha habido acuerdos claros que hemos tomado a través de nuestros asesores en la mesa de trabajo, y cuando en la mesa donde estuvo el diputado Alessandri, la mesa bicameral, también se planteó este tema y también se aprobó el uso de este concepto, no le veo mayor sentido. Muchas gracias, diputada Navellán. Revisando el decreto que usted leyó, está en los considerandos del decreto 265, no está como norma legal. Los considerandos son muy distintas de las normas legales y está establecido en la primera parte interagencialidad solamente respecto a los considerandos, no como norma legal. Diputado Schalper y después diputado Alessandri. Sí, muy breve, presidente. Yo la verdad que quiero por su intermedio decirle a la diputada Orsini que tenga la tranquilidad, porque entiendo que su preocupación es el inciso primero, donde se habla en materia de derechos humanos. Yo no lo hago por fair play. El artículo 5º, inciso 2 de nuestra Constitución establece exactamente lo mismo. Constitución además que ha quedado legitimada y revalidada este domingo. Así que en ese sentido, que tengan toda la tranquilidad las colegas del Frente Amplio, que en aplicación del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución del presidente Lagos, vamos a impulsar ese inciso con total convicción.
Yo solo agregar, porque me parece que el diputado Leiva por su intermedio ha dicho todo lo que se podía decir sobre el punto. Yo creo que este no es el minuto para innovar con conceptos foráneos a nuestra legislación, menos en una ley que tiene que ser lo más acotada posible, porque va a tener que ver con la puesta en marcha de un ministerio cuyas responsabilidades se van a ir haciendo en la ejecución. Por tanto, cometeríamos un gran error en generar conceptos indeterminados y foráneos a nuestra legislación al momento de acotar sus capacidades. Me convence interinstitucionalidad. Yo lo de la interoperatividad me parece que más que una facultad tiene que ser una obligación, en el sentido de que si no hacemos que las distintas entidades tengan los mismos sistemas operativos, tenemos un problema que por lo demás, digámosla firme, todos sabemos que eso hoy día es un problema. Así que al menos por mi parte este inciso, como está planteado, sin la interagencialidad, va a contar con mi voto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Schalper. Diputado Alessandri Orsini. Gracias, presidente. Yo creo que estamos en un buen problema, ministra, porque todos queremos lo mismo. Todos queremos que el Ministerio de Seguridad pueda dar instrucciones, pueda obligar a otros a coordinarse con él, pueda extender los brazos del Estado para recibir mucha información y tomar acción. Y estamos de acuerdo con todos los inter. Si la única duda es que usted señala que interagencial incluye públicos, privados y permite coordinarse, y el diputado Leiva hace una interpretación distinta y dice que es género-especie, por lo tanto el que él usaría es interinstitucional. Pero varias cosas buenas, estamos de acuerdo con el tema de derechos humanos, estamos de acuerdo con todos los inter, y estamos en esta duda si interagencial se refiere a las agencias como tipo Estados Unidos, FBI, como dice el diputado Leiva. Si tenemos agencias en Chile, el único nombre que yo recuerdo con agencia es la ANI, ¿no? Y es pública. Y la agencia pública. Diputada Navillán, por favor, evitemos el diálogo. También la recientemente creada Agencia de Ciberseguridad. Entonces, es más semántico el tema. Y quizás preguntarle su opinión al señor Ubilla, al señor Gal y al señor Collado, que es abogado también con harta experiencia, para que elijamos el término correcto. Pero en el fondo estamos de acuerdo. Un ministerio que estire los brazos, que pueda actuar. Y en el Estado se da tanto esto de que, según la buena voluntad del director de turno, el Estado se coordina o no. Oye, me vas a prestar la información, es que Interpol es solo la PDI, es que Carabineros, es que el CERNAC, en fin, nosotros queremos que el Estado actúe junto obligatoriamente. Yo creo que estamos todos en la misma línea. Gracias. Muchas gracias, diputado Alessandri. Antes de la palabra a la ministra, diputado Orsini y diputado Leal. Diputado Orsini. Sí, presidente, yo quisiera poder sincerar un poquito el debate, ya lo ha hecho el diputado Schalper, pero para poder tener la claridad a la hora de votar. La verdad es que yo comparto, y por eso suscribí la indicación del diputado Leiva, comparto lo que ha planteado también el diputado Schalper, pero no estoy disponible a transar aquello por la protección de los derechos humanos. Entonces quiero saber que si es que yo respaldo aquello, se cae la parte de los derechos humanos, y se lo pregunto directamente por su intermedio, presidente, a la diputada Navellán. Si yo votara a favor lo que ha planteado el diputado Leiva, ¿usted va a votar en contra de la protección de los derechos humanos? A ver, diputado Orsini, la forma de votación va a ser la siguiente. Hay una indicación del diputado Leiva que se va a votar conjuntamente con el inciso tercero, igual como hicimos anteriormente, del Ejecutivo. Si se aprueba, queda eso y se cae la indicación como está contemplada previamente. La única diferencia respecto al texto del Ejecutivo es eliminar la palabra interagencialidad. Esa es la indicación del el concepto de derecho humano se mantiene en la indicación, diputado Orsini. ¿Le podemos dar lectura a la indicación? Diputado Plasencia. Ya, para que entonces tengamos todos claro, se va a votar primero la indicación del Ejecutivo. Con esto. Con la indicación del diputado Leiva. ¿Le podemos dar lectura? No, o sea, se vota primero la del Ejecutivo, veamos si se aprueba o no, y luego se vota la indicación. ¿Cómo se va? No, el orden es el mismo que establecimos, diputada, respecto al inciso anterior. El inciso anterior lo votamos con la palabra actos terroristas. Si aquello se caía, votábamos la versión original del inciso segundo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Ministra. Sí, presidente. A ver. ¿Y se eliminaría las definiciones de interinstitucionalidad pueden ser convencionales, hay instituciones públicas y privadas. Sin embargo, nuestra legislación, cada vez que menciona el concepto interinstitucionalidad, hace referencia exclusivamente a organismos públicos. Entonces, si nosotros queremos incorporar a los organismos privados
y llegara a suceder que la comisión no aprueba el concepto de interagencialidad, debiéramos en alguna parte del articulado hacer muy explícito este elemento de la obligación de establecer coordinaciones con actores del sector privado. Por ejemplo, la empresa privada de seguridad, por ejemplo, por decir algo, o las universidades. Ahora, quiero agregar, presidente, que en caso... Silencio, por favor, ministra. Que en caso contrario, si se aprueba el concepto de interagencialidad, el Ejecutivo está plenamente disponible a incorporar en el articulado una definición de interagencialidad que, por decirlo así, chilenice el término y nos deje claro a qué nos estamos refiriendo. Pero ¿a dónde se apuntó cuando esto entró en el Senado? A instituciones públicas, y cuando habla agencias públicas y privadas. Segundo, yo quiero implorar que el concepto de interoperabilidad esté incorporado, porque hoy día ahí es donde tenemos la falla teutónica de la seguridad chilena, y por más que lo diga la ley por aquí y por allá, es el parto de los montes que esto opere, y ponerlo aquí en la legislación en el primer artículo es algo, quizá el mayor aporte que puede hacer esta ley es poner esto en este nivel. Muchas gracias, para que quede ministra. claro, Diputado Schalper. Sí, Muy para breve, que quede por favor. claro, ministra, y usted no tenga que decir más que se refiere en choque, hay apoyo al tema de la operatividad, para su tranquilidad. Gracias. Interoperabilidad. Ministra, muy breve, yo no he hecho uso de la palabra. Si queremos la interagencialidad, como usted señaló, tiene que ver con organismos privados. Yo no conozco agencias... no conozco agencias, por lo menos agencia de viaje puede ser, pero agencias no conozco que se dediquen a esto. Pero si se quiere algo con respecto a los organismos privados, esto sería incorporado a la ley de seguridad privada, porque si le vamos a pedir cosas a los organismos privados, obviamente que tiene que haber una habilitación legal para eso, porque estamos hablando del organismo de la administración del Estado. Pero agencias, por lo menos en el concepto nacional, no existen desde el punto de vista privado. Por lo tanto, está bien, pero no existe y no ha sido definido en nuestra legislación. Interoperabilidad existe, yo soy enemigo de incorporar conceptos que ya están en la ley, en otras leyes, porque pareciera ser que apuntan a algo distinto. Interoperabilidad está en la ley de base, el 16 bis, y apunta respecto a compartir los sistemas informáticos. Si se quiere decir otra cosa, habría que señalarlo, pero yo entiendo que es lo mismo de la 16 de la ley de bases. Entonces, si es lo mismo, ¿por qué se incorpora nuevamente? Yo no tengo problema en votarlo como está, pero... diputada Navellán, yo estoy hablando y le pido que no me interrumpa, yo no la interrumpo usted cuando hace uso de la palabra. Y lo otro respecto a interagencialidad, ya lo señalé, y respecto a lo que se le incorporó, que era una indicación de la diputada Orsini, yo no tengo problema en votarla a favor, pero me parecería que eso es algo, el tema del respeto, promoción y protección de los derechos humanos, algo propio del Ministerio de Justicia. Sin perjuicio de ello. No está, pues. No se cae. A ver, no se va a caer lo de la diputada que produjo la diputada Orsini, se incorporó por el Ejecutivo, porque lo único que está pidiendo el diputado Leiva es que se saque la palabra interagencialidad, que además fue una indicación suscrita por gran parte de esta comisión. Por lo tanto, dicho eso, señor secretario, por favor ponga en votación. ¿Cómo queda, presidente? Y los convenios... Sí, eso voy a leer. ¿Y va a mantener esa tradición? Ya. Presidente. A romperla hasta este momento. Pero un segundo que el diputado Araya, quien va a hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Quería preguntarle por su intermedio a la ministra, cuando ella habla de la relación con los privados, ¿escuché bien que era imponer obligaciones o relaciones, o es más bien la facultad de celebrar colaboraciones? Mi pregunta concreta es, o preocupación es que el Estado le pudiese exigir a los privados determinadas cosas. Ministra. Exdiputada y ahora ministra. No. Ahí está hablando de los derechos humanos. Presidente, ni lo uno ni lo otro. Estos son principios. O sea, esos principios. Diputada, por favor, ministra. Estos son principios. Después la aplicación de estos principios se rige por la ley. Entonces no es que en virtud de este principio uno ni obliga ni nada. O sea, la ley está fijada, pero el principio es que tú tienes que coordinarte con los privados. Ahora, ¿cómo lo hacen? Según lo dictamine la ley. En algunos casos dictan normas, en otras partes firmas convenios, en otras partes... Hay distintas maneras de hacerlo, pero el principio te mandata. Y ministra, ¿y eso no queda suficientemente acabado o claro cuando uno habla de cooperación?
Porque la Pero- cooperación usted puede suscribir Por convenios, supuesto, cooperación por con supuesto, organismos pero privados, eso el- se hace hoy día por los El organismos problema es públicos. que como está esto definido, en ninguna parte del sector privado está mencionado. Todo habla de dentro del sector público. Sí, claro. Entonces tendríamos que ponerlo en algún lugar del articulado. Claro, pero eso es a través de la cooperación, ministra. Si uno puede cooperar Pero- y suscribir voluntariamente, el privado suscribirá pero un acuerdo de cooperación. Público-privada. Sí, claro, pero eso se da en los organismos de administración del Estado Claro, constantemente. pero se da, pero la ley aquí... Sin necesidad de una lo- habilitación legal. Sí. Están los principios de la ley de bases. A ver, en principio en el derecho público usted hace Lo que está exclusivamente lo que permitido. le mandata la ley. Así es. Y los principios de la ley de base y procedimiento administrativo, la 19.880, habla en extenso de distintos principios, entre ellos los principios de cooperación. Ya, pero en votación, por Voy a favor, dar, señor secretario. Presidente, para precisar, la diputada Marquesi. Diputada Barquesi, por favor. Yo apoyo el concepto de interagencialidad, seguridad en puertos, seguridad privada, etcétera, etcétera. Creo que es importante. Y entiendo que sí es parte del acuerdo que si se caía interagencialidad se iba a caer los derechos humanos. No, es que está en otro lado. Está en otro lado. Está en otro lado. indicación nueva esta. Esta es una indicación aparte. Ah, bueno, eso, ahí no nos metemos. Ya. A ver, espérame un segundo. La indicación del Ejecutivo, señor Cuidado, si nos ayuda, establece la interagencialidad, ¿no es cierto? Sí, o sea, está ya en el artículo primero. Nosotros como Ejecutivo solo incorporamos a la Cámara de Diputados el concepto de Está bien, pero está incorporado. Venía del Senado. Pero está bien, pero dentro de ese concepto está interagencialidad. Viene del Senado. Viene del Senado. Está bien, por eso. A ese texto se le presentaron indicaciones. Exacto. Y ustedes quieren sacar lo único que... Exacto. Está muy bien. En votación, a ver, silencio. Diputada Navellán, por favor. Por favor, silencio. Señor secretario, lea la indicación, la indicación del Ejecutivo con la indicación Ya, del diputado perfecto. Leiva y otros parlamentarios. Ya. La indicación del Ejecutivo al inciso tercero del artículo primero del Senado dice lo siguiente: reemplázase las palabras el Ministerio actuará por la frase en el ejercicio de sus funciones el Ministerio y los servicios públicos bajo su dependencia deberán promover el respeto, promoción y protección de los derechos humanos y actuarán. Ahí queda y actuarán. No, pero eso es lo que sigue en el texto del Senado. ¿Cómo? A ver. Y actuarán. Y ahí eso es lo que se cambia. Señor secretario, lea todo el inciso tercero, le pido por favor. ¿Cómo quedaría? Sí, ¿cómo quedaría todo el inciso tercero? No lo que se va a votar, ¿cómo quedaría? Lo que vamos a votar. Lo que se va a votar es lo siguiente. A ver, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio y los servicios públicos bajo su dependencia deberán promover el respeto, promoción y protección de los derechos humanos y actuarán conformidad con los principios de interagencialidad, interoperabilidad y cooperación. Hasta ahí. Y se agregaría esta indicación. Pero si ya la borraste. Diputado Leiva, por favor. Lo que hace Presidente, mire, el inciso tercero es la indicación del Ejecutivo combinada con la indicación suscrita por 7 diputados de esta comisión y que elimina el concepto de interagencialidad. Eso, porque no queda y la borrada. denominación es la siguiente, presidente, si usted me permite. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio y los servicios públicos bajo su dependencia deberán promover el respeto, promoción y protección de los derechos humanos y actuarán en conformidad con los principios de interinstitucionalidad, interoperabilidad y cooperación. En la medida que se Perfecto. apruebe esta indicación. Por eso. Perfecto, en la medida que se apruebe la indicación. Eso. En votación, señor secretario. Yo le recuerdo que este concepto también fue eliminado de la ley de ciberseguridad, ojo, que fue aprobada por este Congreso. En votación, señor secretario, Ya, por favor. con indicación. En los términos que señala el diputado Leiva. Con indicación. Espere, ya. A ver, ya. En votación la indicación del Ejecutivo que en definitiva además elimina la palabra interagencialidad. Diputado Jorge Alessandri. Diputado Jaime Araya. A favor. Diputada Barquesi. En contra. Diputada Morales. A favor. Diputada Fríes.
A favor. Diputado Janet. A favor. Diputado Leal. Diputado Leiva. A favor, señor. Diputada Navellán. Al final, secretario. Diputado Orsini. ¿Final de Alessandro? Diputada de Plasencia. Bueno, no, ya, pues. Diputado Chalper. A favor. Ya. Y yo y el presidente a favor. A favor, ahora los del final. Vamos 9-1. ¿Quién eran? Final. ¿De Barquesi? Diputada de Barquesi. Alessandria. Diputado Alessandri, Navellán A y favor. Plasencia falta. 10-1. A favor, diputado Alessandri. Alessandri. Y después diputada Navellán. En contra, por un tema de principios. Ya, Acá ya. hubo un acuerdo, lo estoy, Diputada perdón secretario, lo estoy La justificando. perdono, no se preocupen. Diputada ¿Puedo Navellán. justificar o no? Diputada Navellán, por favor. Gracias, presidente. Acá hay vuelvo a insistir, han habido acuerdos que yo estoy respetando y por lo tanto yo voto en contra de esta indicación, aunque se pierda, pero por un tema de mantener mi principio. Muy bien. Pero un segundo, diputado Leal, que termine la votación y le doy el uso de la palabra. Diputada Plasencia. A favor. ¿Falta algún diputado? Que tengo... No. 11-2. ¿Plasencia qué dijo? A favor, po. Por favor. Gracias. 11 a favor, 2 en contra, se aprueba la indicación del Ejecutivo y se elimina la palabra interagencialidad. Aprobado el artículo 2 con el artículo 1 con el inciso tercero recién votado. Diputado Leal, por favor. Lo que pasa es que yo he escuchado mucho que hay un acuerdo, yo no sé de qué acuerdo, yo no estoy en ningún acuerdo, no he firmado ningún acuerdo y no he estado en ninguna comisión. Yo vengo a la Comisión de Seguridad y aquí voto. Por lo tanto, cuando se habla de un acuerdo, será de algunos diputados, porque yo al menos no he estado en ningún acuerdo y no he firmado nada, para dejar constancia. Muy bien, diputado. Muchas gracias, diputado Leal. La mesa técnica puede continuar, pero sin perjuicio de eso, las indicaciones van a ser discutidas en esta comisión. Son las 6:54 y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.